Este vídeo trata sobre un aspecto muy conocido que es la bradicardia. Y como pone ahí interrogantes, es un signo de entrenamiento. Bien, en primer lugar, decir que la frecuencia cardíaca es una herramienta muy útil para el control de la carga en de entrenamiento para personas activas o deportistas y para la prescripción de ejercicio en diferentes patologías. Y también para las adaptaciones, porque el descenso de la frecuencia cardíaca pues, se estima como es una de las adaptaciones que ocurren en el caso del corazón durante como consecuencia del entrenamiento. Y el descenso de la frecuencia cardíaca a intensidad submáxima. Sin embargo, cuando uno, digamos, pues evalúa la bradicardia, es muy corriente que sobre todo los médicos, los cardiólogos dedicados a la medicina del deporte o a la cardiología del deporte, mal llamada, pues clasifican la bradicardia en tres categorías. Moderada, de 50 a 60 latidos, perdón, eso sería ligera, moderada de 40 a 50 y severa. El calificativo de severa es muy llamativo, porque este habría que sustituirlo por ligera. Bien, es muy llamativo porque el calificativo de severa ya quiere decir que algo raro puede ocurrir ahí como para pensar que eso no es una adaptación, sino que es una manifestación diferente que no entra dentro de la categoría de adaptación. Bien, primero, ¿por qué puede ser eso? Puede ser porque hay unas características propias de la regulación de la frecuencia cardíaca y puede ser un fenómeno de adaptación por una base propia que tenga un sujeto. La enfermedad del nodo sinusal, que sería la que podría dar origen a la bradicardia severa, pues puede producirse por muchas causas que están descritas ahí. Degeneración coronar, depósito de sustancias, alteración vegetativa, alteraciones iónicas, disminución de la función del tiroides, hipotermia, hipoxia y fármacos y sustancias tóxicas. Pero eso a nosotros nos interesa relativamente porque nos dedicamos al ejercicio. En el caso de que sea un cardiólogo, pues ya determinaría qué es lo que es. Bien, entonces, claro, puede ser porque el medio celular en el que están, digamos, impregnadas las células de control, las células no sinusal, pues haya unas modificaciones, bien por unas moléculas o iones a nivel local y por unas moléculas o iones a través de la sangre. Consecuencia, si está la frecuencia cardíaca, descarga del nodo sinusal, pues como consecuencia de de una alteración en el medio celular, pues se espaciaría la distancia entre dos actividades eléctricas del nodo sinusal y entonces daría lugar a bradicardia. Por tanto, la primera posibilidad es que el medio celular se vuelva, por alguna razón, digamos, pues más sensible a las moléculas o fármacos que ahí se viven. La otra aplicación, ¿cuál puede ser? Porque las terminaciones que van al nodo sinusal, escritas es una red muy compleja de axones que pueden interferir entre ellos. Y entonces, con consecuencia, también se podría producir una bradicardia. La tercera causa, ¿cuál es? Que los centros nerviosos de origen y control de la inversión vegetativa pues, experimenten cambios como consecuencia del proceso de adaptación. Muy difícil de estudiar y de valorar, aunque se conocen muchos aspectos, por ejemplo, localización de los centros de regulación, como sabemos en el bulbo raquídeo, los núcleos nerviosos relacionados con el control, que están situados en el bulbo raquídeo, que tiene una compleja organización, las relaciones sinápticas entre los núcleos, que es igualmente compleja, y la influencia de estructuras supravulvares sobre los centros de regulación. Todo esto puede dar como consecuencia que se modifiquen digamos, los centros nerviosos de origen y control de la frecuencia cardíaca. Entonces, en resumen, puede ser una alteración local, es decir, en la célula sinusal, puede ser una alteración o una competición entre las terminaciones nerviosas que están localizadas a nivel del corazón, o puede ser la tercera por un
efecto, digamos, del sistema nervioso central sobre los mecanismos de regulación del sistema nervioso vegetativo para ambas, digamos, ambas partes, del simpático y el parasimpático. En resumen, no se puede tomar uno a la ligera la bradicardia como fenómeno biológico. Pueden usarlo. Y entonces, como en mi entorno de trabajo cualquiera puede sospechar que la bradicardia es no causada por el entrenamiento, pues primero, preguntar a la persona si en alguna ocasión ha tenido algún síntoma que sugiera que eso no es normal. Por ejemplo, ha experimentado alguna vez desmayo, se ha mareado alguna vez, ha notado de repente que su corazón late muy rápido, ha tenido un dolor en el pecho, le falta alguna vez en alguna ocasión el aliento sin causa justificada, tiene cansancio no explicado por el ejercicio, tiene dolores en los músculos. Todas esas preguntas que se deberían digamos, de formular en cualquier persona que esté dedicada digamos, a entrenar, lo que sea un niño o no sea un niño. Bien. Entonces, si las respuestas son negativas, no hay ningún tipo digamos, de preocupación, ¿no? Nada más que, en principio, pues, que el grado, preguntarle qué grado de entrenamiento ha llevado a cabo hasta ahora. ¿Que ha llevado un grado de entrenamiento? No he hecho nada de entrenamiento de resistencia. Bueno, pues potencialmente, pues un corazón de atleta. No, sí he realizado un entrenamiento de resistencia, porque llevo desde pequeñito nadando, por ejemplo. Bueno, pues entonces podría justificar esa bradicardia, vamos a ponerle con el calificativo de severa, ¿vale? No ligera ni moderada, sino severa. Bien, si las contestaciones a las preguntas son afirmativas, es decir, tiene su entorno familiar conocimiento del problema, o digamos, de esta situación suya de la bradicardia, o ha sido vista por un médico o un cardiólogo. Sí, el médico o el cardiólogo le ha indicado que no ha detectado ninguna patología, por tanto, potencialmente un corazón de atleta. No, pues entonces sería conveniente que le diera un médico. ¿Vale? Es decir, que la bradicardia, digamos, sobre todo cuando alcanza ya el calificativo de severa, ojo con eso que ya es más difícil digamos, de tomárselo a la ligera y con este diagrama tan sencillo, las preguntas anteriores, podemos hacer un despistaje pues extraordinario y se puede dar en muchos casos. Que tienes, por ejemplo, pues en las clases de educación física un niño que llega y que en el carnet de entrenamiento o en el carnet del alumno tendría que tener su frecuencia cardíaca, su presión arterial, etcétera. Igual que tiene otras mediciones, pues debería tener estas también. Entonces, con esta sencilla herramienta, pues se puede despistar mucho y pensar si es una bradicardia normal, consecuencia de la adaptación y de los fenómenos que han podido ocurrir a nivel local, a nivel de las terminaciones nerviosas o a nivel central, y como consecuencia, pues nada,